Hola, seguimos con el curso de tarot básico, en el capítulo 3, las familias de cartas, copas y oros. Ya estamos llegando al final del curso, esperamos que les esté gustando nuestro contenido y gracias por su apoyo. Continuamos con el curso, bienvenidos. Familia de las copas. 1. As de copas. Su significado es la felicidad, el amor en todos los sentidos. También indica ayuda y compasión hacia los demás con corazón, tener una conexión espiritual o emocional y ser capaces de transmitir amor a otros. La copa, o símbolo de lo femenino, se encuentra sobre una mano de hadas, procedente del pilar de la misericordia. Por encima de ella aletea el Espíritu Santo o la fuerza creadora del amor y la atracción entre todos los seres. Todas estas manifestaciones femeninas al recibir la semilla masculina ponen en marcha los procesos generadores que darán a luz una vida nueva. Placer, dicha, abundancia, amor, fiestas, diversiones. El as de copas invertido nos indica que nos falta amor, que nos invade la tristeza, la falta de sentimientos hacia los demás, nos exige que actuemos y que ayudemos al prójimo y así nos ayudamos a nosotros mismos. Inestabilidad emocional. Amor no correspondido. 2 de copas. Puede indicar una fuerte conexión con otra persona, puede simbolizar un matrimonio o unión. Esta carta indica romanticismo, el nacimiento de un gran amor. En esta carta se reflejan dos personas que se miran fijamente a los ojos, por lo que puede indicar el comienzo de sentimientos puros, de enamoramiento, o el comienzo de una pareja. Un hombre y una mujer se encuentran frente a frente, ambos llevan en sus manos una copa llena del néctar del amor. El hombre es la fuerza activa. Esta carta simboliza la poderosa llamada del amor, donde no se ve más allá de nuestra pareja, la que miramos con admiración, sin darnos cuenta de lo que pasa en nuestro alrededor. Esta carta nos avisa de poner equilibrio entre mente y emociones, nos dice que somos muy felices, y que las perspectivas de futuro son muy positivas. Unión sentimental. Matrimonio. Amor y pasión. Amistades favorables. El 2 de copas invertido nos habla de todo lo contrario a su significado en la posición normal, nos indica infelicidad, indica un mal entendimiento, dos personas que no se pueden ver, se odian, se critican, se pelean, produciendo malestar alrededor de ellos. El 2 de copas invertido puede avisar de una ruptura, cierre, quiebra de un negocio, puede que muy lucrativo, pero mal llevado. Separación. Divorcio. Pérdida de amor. 3 de copas. Simboliza un buen estado emocional, buena estabilidad, satisfacción, progreso, buen ambiente, armonía, felicidad, indica una festividad, una gran celebración. El 3 de copas indica vivir con gran armonía en pareja, con unos buenos resultados en lo que les rodea, como negocios, proyectos, trabajo, planes o ideas. 3 muchachas jóvenes elevan sus copas hacia el cielo, mientras danzan y juegan en su mundo donde la abundancia es la condición natural. Sus vestidos son respectivamente rojo, amarillo y blanco, indicando con ello que, cuando la mente y el deseo, color amarillo y rojo, se mueven en la onda que marca el espíritu, color blanco. Alegría. Festividades. Celebraciones. Gente joven y alegre. Abundancia. El 3 de copas invertido puede indicar celebraciones deslucidas, por malos entendidos, peleas o enfrentamientos familiares, indica relaciones rotas, situaciones comprometidas. Esta carta nos habla de estar solos, aunque haya mucha gente a nuestro alrededor, no tener a nadie con quien compartir nuestros sentimientos y nuestras penas y alegrías. Nos dice que cambiemos y seamos más abiertos y expresivos con otras personas. Alegría por pequeñas cosas. Sensualidad. Autocontemplación. 4 de copas. Es una carta que simboliza un brindis que nos ofrece la vida hacia todo lo relacionado con el amor. Esta carta nos brinda oportunidades de cambio. Apoyado en el tronco de un árbol, un hombre ha consumido el néctar contenido en 3 copas que reposan vacías ante él.
de esta forma se encuentra satisfecha física, emocional e intelectualmente. El 4 de copas nos ofrece el progreso, la creación de nuevos sentimientos, nos quiere abrir los ojos ante lo más bello de la vida, todo lo que se relaciona con un brindis o agradecimiento a la vida, como el nacimiento de un amor, una unión amorosa y sensaciones, el nacimiento de un hijo. Esta carta también puede referirse a momentos de nuestra vida en que reflexionamos sobre lo que está cambiando, dando una vital importancia a lo que se nos presenta. Aburrimiento, abulia, monotonía, excesos. El 4 de copas invertido nos indica preocupaciones, insatisfacciones, pesimismo, desequilibrio, nos indica que nos espera una vida dura, también puede indicar que no hay amor en la pareja, solo interés, o indicar un asentamiento de sentimientos en el pasado y no vivir el presente. Novedades, nuevos objetivos, cambios. 5 de copas. Un hombre enlutado se duele por haber derramado el contenido de 3 copas, tal vez se lamenta de sentir que ha desaprovechado su vida y que las aguas del río de la existencia no vuelven jamás. Basta cambiar de actitud, basta con cambiar amargura por esperanza para que el universo, siempre generoso, le regale nuevas y tal vez mejores oportunidades. Nos puede indicar que pasamos por momentos emocionales muy intensos, indica que actuamos de una manera cambiante en las relaciones con los demás y con nosotros mismos. También puede indicar que puede haber alguien entre nosotros que nos hace mal y está poniendo a todos en contra nuestra, o puede estar destruyendo nuestro amor por alguien, para sacar un beneficio propio. Esta carta nos indica abrir los ojos ante cualquiera que quiera poner trampas en nuestro camino. Desilusiones afectivas. Compromisos frustrados. Rupturas. Traiciones. El 5 de copas invertido puede indicar que una desgracia donde se pierde todo, puede indicar un mensaje o una mala noticia, un suceso, una catástrofe. Esta carta nos indica que la vida no siempre es justa, que para ganar muchas veces hay que perder algo. Reconciliación. Vuelta de personas queridas. Sorpresas. 6 de copas. Indica amor, satisfacción, compasión, armonía, placer, disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas, puede indicar que se actúa con inocencia, con amabilidad, generosidad, nostalgia. Un guardia armado vigila una propiedad. Mientras tanto, 2 infantes, que ante los ojos del vigilante no suponen ningún peligro, juegan con las copas en las que aparecen flores en forma de estrellas de 5 puntas. Así, mientras que para los adultos lo importante son los bienes materiales, para otros, lo importante es pensar y sentir. Esta carta nos dice que debemos disfrutar de la vida, sin exigir nada a nuestra pareja, nos dice que debemos estar juntos y mirar hacia un futuro, una vida sin maldad, sin excesos, pero sin carencias, se tiene todo lo que se necesita y se desea en un ambiente donde se es muy feliz. Recuerdos agradables. Equilibrio entre placer y sentimientos. Superación de problemas del pasado. El 6 de copas invertido puede indicar que no se es feliz, indica una vida de malos recuerdos, donde se vive para olvidar. Esta carta invertida nos dice que debemos mirar hacia nuestro interior y hacer lo posible por ser más felices, ya que no lo somos, quizás por haber vivido malas experiencias, y ahora no sabemos ser ni hacer feliz. Aferramiento al pasado. Nostalgia de los viejos tiempos. 7 de copas. Puede significar que se está pasando por momentos de ilusiones puestas en un proyecto de vida, planes para el futuro, vuelto de espaldas a la realidad y contemplando sus propios pensamientos, aparece en este arcano el protagonista del éxito ilusorio. O también puede indicar confusión, tentaciones, ver posibilidades u oportunidades para alcanzar un nuevo horizonte en el ámbito emocional y material. En general, esta carta nos dice que bajemos de las nubes y seamos más realistas, firmes y verdaderos en nuestra vida y con nuestras posibilidades, no dejar de soñar, pero tampoco buscar lo que no podamos tener con nuestro esfuerzo. Megalomanía. Vivir en mundos fantásticos e irreales. Excesiva credulidad. Ingenuidad.
El 7 de copas invertido puede indicar a la persona que cae de esa nube y se da cuenta de la realidad, ha dejado de vivir en una ilusión y ahora está en la vida real, donde se creía ser muy dichoso y feliz y no ser así, ahora se siente desgraciado, pero a la larga agradecerá vivir en la realidad sin mentiras. Desilusiones. Desengaños. 8 de copas. Indica que buscamos emocionalmente una nueva dirección en la vida, sentir cosas nuevas, desconocidas y emocionantes. Colocadas perfectamente en el suelo, hay 5 copas y sobre ellas 3 más. La persona que las ha alineado, una vez que ha concluido su trabajo, no antes, decide buscar, en la montaña del espíritu, las cosas que no encuentra en este mundo. Esta carta indica una necesidad de cambio, expandir el corazón hacia nuevas emociones. Esta carta del 8 de copas indica valentía, ya que expresa que hay que abandonar una situación y encaminarse hacia algo nuevo, algo desconocido. Abandono de lo material. Decisiones acertadas. Nuevas amistades. El 8 de copas invertido indica una posición donde no puedes cambiar la situación por estar atado de alguna manera y no se encuentra apoyo para hacerlo. Esta carta invertida nos indica que existe una negatividad de marcha o de cambio, indica a alguien que no quiere luchar contra una posición clara o que se niega a realizar un sueño. Compromisos. Vínculos. Dependencias. Ataduras. 9 de copas. Se indican éxitos y éxitos, que se pueden disfrutar de experiencias amorosas, de autosatisfacción. Un personaje con humor es el representante del dicho material. Detrás de él, 9 copas llenas, a las que no ve, pero de las que sí sabe que se encuentran ahí, son las causantes de su dicha. Aquellos que quieren la luna están llenos de deseos y siempre son pobres, pero los que han descubierto que las necesidades casi siempre son más mentales que reales. También puede indicar que se disfruta de la vida sin exigencias, disfrutando de lo que se tiene y del momento actual, en el mismo instante disfrutar de placer y felicidad. Bienestar físico. Dicha material. Recursos financieros. El 9 de copas invertida nos indica demasiada exigencia sobre uno mismo y sobre los demás, también excesiva reflexión, no deja disfrutar del momento. El seguir un objetivo sin distracciones ni descansos. Deseos de escapar de las situaciones. Rupturas traumáticas. 10 de copas. Representa a un amor que creemos perfecto, también a una familia unida, en perfecto estado de salud y armonía, una pareja, ella con el vestido azul, polaridad femenina, y su borde rojo, y él con la casaca roja, polaridad masculina, y pantalón azul, han conseguido establecer una familia. Este arcano representa a aquellos que han encontrado el amor divino a través del amor humano. Esta carta es una de las más positivas en la baraja, ya que su significado es la felicidad y armonía en la familia, un casamiento feliz. El 10 de copas puede indicar la existencia de buenas noticias emocionales con éxitos, triunfos, curaciones, en general felicidad. Bienestar familiar. Respeto de los conciudadanos. Buena reputación. Fama. El 10 de copas invertido puede indicar que llega una mala noticia, en cualquier plano, una enfermedad, un accidente, un divorcio o un fallecimiento. También puede significar el tener la felicidad, la armonía, el gozo en la familia y no darse cuenta o no dar el valor que se merece, sin darse cuenta de qué es lo que estaba esperando para ese triunfo o éxito en la familia. Amargura. Sentirse fuera de lugar. Extraño en el propio hogar. Familia de oros. 1. As de oros. La mano de hadas que surge del pilar de la severidad se encuentra soportando el peso de la materia. La enseñanza que se deriva de aquí es que cualquier experiencia del hombre, la estrella de 5 puntas, en el mundo físico, es tan valiosa como el oro, la moneda. El as de oros confirma que la materia no es sino deseos y pensamientos de quien vive en ella, pero condensados en situaciones y objetos. Aparece en este jardín una puerta y, a lo lejos, altas montañas azules, ya que inevitablemente hay que pasar para poder alcanzar las altas cimas de la sabiduría y el conocimiento.
El conocimiento del consultante puede insinuar que se vive cómodamente o puede significar un nuevo comienzo con una buena economía, riqueza, abundancia, prosperidad. El as de oros invertido en una tirada de tarot indica que se está esperando algo que nunca llega, ya que indica un falso comienzo. Esta carta de las de oros invertida nos dice que no hay nada seguro, que todo está en el aire y por mucho que luchemos no lo alcanzamos. Temer a perder lo que se posee. 2 de oros puede indicar que el éxito esté camino, también un viaje de negocios o de placer, ya que se trata de ir por mar. Indica flexibilidad, un personaje vestido como un actor circense, haciendo juegos de malabarismo mientras da pequeños saltos, insinúa que en lo que llamamos materia siempre hay dos polaridades, activa y pasiva, día y noche, vida y muerte, verano e invierno. La fuerza del infinito, que se expresa en forma dual. Su gorro es de aspecto fálico, pues la fuerza del pensamiento, su cabeza, y el poder del deseo, el gorro, son los factores que modifican la materia. El mar en esta carta indica sentimientos, los que se ven afectados e inquietos, puede significar que se pasa por altibajos en las relaciones, las que pueden ser de pareja, familiares o de negocios, pero que el dinero o lo material lo soluciona, creando un equilibrio de intereses para las dos o más partes. Cambios armónicos. Bienestar. El 2 de oros invertido nos puede indicar que tenemos actuaciones impropias de nuestro cargo, cambios de humor continuos, originando confusión. También puede indicar ingenuidad, desconfianza, debilidad, inflexibilidad, desequilibrio, no disfrutar de la vida, no ser capaz de manejar una situación, la pérdida de la coordinación, una mala experiencia. Cambios desfavorables. Problemas financieros. 3 de oros. Representa al trabajo en general, indica un día cualquiera de trabajo, reflejando al trabajador, encargado y jefe. Este arcano es la única carta del palo de oros en la que no aparecen monedas como distintivo de esta energía. En ella se ve un templo construido sobre la oscuridad y el vacío de la nada. Este templo es el mundo físico, un lugar sagrado donde mora el espíritu. El sacerdote, quien quiere, el arquitecto, quien sabe, y el albañil, más pequeño en apariencia, pero más alto que los demás, ya que su oficio, quien hace, le transforma en alguien verdaderamente imprescindible, de ahí que aparezca sobre un banco, que eleva su estatura, con la maza en la mano y con el mandil masónico. En el triángulo con el vértice hacia abajo, símbolo del elemento tierra, que se encuentra sobre la columna, aparece la fuerza mediadora de Tiparet, la energía solar, en forma de la rosa mística. Las 4 flores de lis que sujetan los discos con la estrella de 5 puntas indican la fuerza generadora que hace que la materia sea la resultante de un orden matemático cósmico. También puede significar la transformación en una casa, taller, negocio, proyecto, el que indica mejoras, ya que esta carta presenta un trabajo grande, importante, algo donde participamos y somos fundamentales para este cambio. Actividades comerciales. Construcción. Fabricación. Tecnología. Progreso. El 3 de oros invertido puede indicar una mala organización, un mal trabajo realizado, trabajar mucho y bien y no ser reconocido, puede indicar un proyecto, negocio, idea o tarea mal enfocada, mal entendida y mal llevada. Esta carta del 3 de oros invertido también puede indicar hacer una tarea o trabajo superior a nuestras habilidades y sabiduría, creando una situación desastrosa y con difícil arreglo. Trabajos de escasa calidad. Incapacidad. Mediocridad. 4 de oros. Puede indicar una buena estabilidad, seguridad, buena economía, protección y vigilancia de los bienes. Un hombre se encuentra vuelto de espaldas a la ciudad y también a sus problemas y necesidades. A él únicamente le interesa el poder, y concretamente el poder del dinero, por eso solamente piensa en el dinero, la moneda sobre su cabeza, solo le motiva el dinero, la moneda sostenida en su pecho, y tan solo se mueve físicamente. Este personaje representa a las personas que, sin ningún escrúpulo moral, únicamente susciten en enriquecerse a una costa del dolor ajeno. El 4 de oros es una carta con mucha fuerza,
También nos puede indicar que siempre se quiere más y más, nos dice que en todo lo material se consigue y se acierta por tener buena mano en los negocios, y triunfar en el trabajo. Poder económico. Prosperidad material. Puestos desde donde se ejerce el poder. El 4 de oros invertido nos indica todo lo contrario a su posición normal, ya que nos dice que estamos actuando de manera demasiado espléndida con el dinero y bienes, y no se piensa en el mañana. Esta carta invertida puede indicar que existe la ludopatía en nosotros o en alguien muy cercano. Dificultades para prosperar. Inseguridad material. 5 de oros. Puede indicar una alerta en la economía, problemas y situaciones precarias. Nos indica que busquemos ayuda, por no tener la fuerza ni las posibilidades de hacerlo nosotros solos. Junto al muro de una mansión cuya ventana parece iluminada, y en la que se ven 5 monedas de oro, que hacen ver la riqueza y prosperidad de sus propietarios, aparecen los desheredados de la tierra, los pobres que no saben qué comerán hoy y los enfermos que no saben si vivirán mañana. Este arcano hace mención a la dureza que en ocasiones impone la escuela de la vida material. Parece saber dónde se va, el paso es largo y firme, se puede haber encontrado una solución, pero eso sí por mediación de otros que ayudan. También puede significar un desequilibrio por estar más dedicados a lo material que a los sentimientos y a lo espiritual. Problemas económicos y laborales. Paro. Amores ilícitos que causan problemas. El 5 de oros invertido nos indica situaciones verdaderamente difíciles, problemas y desgracias donde no se encuentra solución. Puede indicar no poder seguir adelante por agotamiento físico o intelectual, puede indicar una gran tensión interna, la que no ayuda a resolver los problemas creando más. Nuevas oportunidades. Posibles ofertas de trabajo. 6 de oros. Simboliza a una persona generosa, que ayuda a otros, no hace falta que sean conocidos, puede indicar un estado de paro laboral. Esta carta nos dice que encontramos quien nos ayuda a entrar a formar parte en un equipo, una empresa, un trabajo, ya que el 6 de oros refleja a una persona en buena posición y adinerada. Un hombre de éxito, con aspecto de un rico mercader, se encuentra repartiendo entre 2 menesterosos parte de sus beneficios, pero no está entregando su dinero al azar, lleva en su mano una balanza para pesar el importe exacto que ha de aportar para respetar la ley del diezmo. Esta ley es la clave del éxito y consiste en entregar a los necesitados el 10% de lo que se gana. El 6 de oros nos indica prosperidad económica, bien para el que encuentra a las personas que con su ayuda gana mucho dinero. Regalos. Favores. Filantropía. Caridad. Gratificaciones. El 6 de oros invertido puede indicar situaciones donde existe un gran desequilibrio, bien para el que tiene mucho, que para el que pide. También puede indicar que no se paga lo suficiente por un trabajo muy duro y peligroso, o que no se recibe lo acordado, existe un desequilibrio de entrega y de cobro. Préstamos no devueltos. Favores olvidados. Ingratitud. 7 de oros. Un hombre con gesto desolado contempla la más increíble y fantástica planta del mundo. La planta que produce discos de oro. No obstante, él no está satisfecho, seguramente quería más, su ambición le ha cegado y se considera timado. El fracaso siempre se produce por esperar lo imposible. Es un buen momento para no hacer nada, para esperar pacientes, pero se debe ser más positivos y no esperar que todo caiga del cielo. No es bueno pensar y desear lo que no se ha esforzado y lo que no se ha trabajado con dedicación, todo necesita tiempo para crecer. Fracaso. Estancamiento. Retrasos. Postergación. El 7 de oros invertido puede indicar que necesitamos seguir trabajando, ya que el esfuerzo hecho en tanto tiempo ahora da los frutos deseados, y todo por lo que se ha hecho sirve para un mejor presente. Éxito en el trabajo. Inversiones y cambios afortunados. 8 de oros. Un artesano se encuentra construyendo discos de oro, y en ellos graba, con su martillo y su cincel, la estrella de 5 puntas. Todo ser necesita inevitablemente de una fase de aprendizaje, la calidad y la perfección jamás son producto del azar sino de un entrenamiento paciente.
Nos está indicando dedicación y trabajo duro. En la carta vemos a una persona meticulosa, detallista, a alguien muy metido y absorbido por su trabajo o estudio. Puede indicar el primer trabajo, el aprendizaje y las nuevas experiencias laborales o profesionales. Puede indicar un cambio en la persona, también puede ser de índole espiritual. Aprendizaje, paciencia, cautela, prudencia, previsión de ahorro. El 8 de oros invertido nos está indicando que todo el esfuerzo que hacemos en un trabajo es en vano, por estar mal encaminado, mal enfocado, mal interpretado o errado. También puede indicar una sensación de esfuerzo sin resultados, a una sensación equivocada, a una sensación en la que no estamos a gusto y lo realizamos sin confianza en nosotros mismos. Codicia, falta de escrúpulos. Aprovecharse de la buena fe. 9 de oros. En este arcano se muestra algo que no se puede obtener con dinero, la alegría y el afecto de las personas. Por ello el personaje del 9 de oros solo se siente acompañado de sus riquezas. En su vestido aparece el signo astrológico de Venus, pues se trata de una persona sensible que prefiere la soledad a verse rodeado de aduladores y oportunistas. Esta carta nos habla de no tener problemas económicos, ya que se ha triunfado en la vida, en lo que se pretendía o se está en una racha de suerte material. Aunque esta carta es positiva, nos muestra abundancia, también indica realización y autoestima, y muestra felicidad, disfrute de las buenas cosas de la vida por el fruto del trabajo que se hace. Riqueza material. Opulencia. Racha de buena suerte. El 9 de oros invertido puede indicar que no hay posibilidades de triunfar, que no se alcanza el éxito tan buscado y trabajado, proyectos inacabados por fallos, el cierre de un negocio por la crisis. Premio ganado y malgastado, haber conseguido un éxito y no disfrutarlo, o conseguir un alto puesto y abusar de los que están por debajo, también nos puede indicar tener mucho orgullo. Pérdidas. Peligro de estafa. Engaños. Malas inversiones. 10 de oros. Indica ganancias de dinero, prosperidad económica, estabilidad en una casa o un hogar con una vida feliz en familia, donde fluye todo lo necesario y no hay faltas de nada. Un hombre anciano, dueño de una hacienda y que ha conseguido en este mundo cuanto deseaba. Todo el oro del mundo no podrá comprar un minuto de tiempo. Únicamente los perros, amigos fieles, le quieren por él mismo. El 10 de oro simboliza riqueza y prosperidad, en cualquier plano, ya puede ser de un negocio de empresa que triunfa y perdura, es la carta que simboliza riqueza y prosperidad material, también la riqueza humana, con una posición segura y cómoda, asegurando el bienestar familiar, o una familia consolidada y unida en todo lo bueno y lo malo. Riqueza máxima. Triunfo social. El poder del dinero. El 10 de oros, en posición invertida, nos indica que hay problemas económicos, con deudas, un dinero que se nos adeuda y no llega, complicaciones a la hora de recibir un dinero o una herencia, un patrimonio que trae problemas en la familia, con peleas, malos entendidos, inseguridad e incomodidad, o no llegar económicamente a fin de mes en gastos. Pérdida de fortuna. Catástrofe que acaba con el patrimonio. Hemos terminado el recorrido por las 4 familias de cartas y hemos hecho una pequeña descripción e interpretación de 56 cartas de los arcanos menores. En esta parte del curso analizamos los arcanos mayores y menores, una interpretación resumida de cada símbolo en las pinturas, los hemos guiado por el camino de las cartas de tarot, también les mostramos las maneras de interpretar cada carta y su respectivo valor en la baraja. Ahora les dejamos a ustedes que empiecen su práctica, su interpretación, el autoconocimiento. A continuación, se presentarán 3 tiradas distintas de tarot, cada una de ellas específicas para específicas consultas. Pueden experimentar y practicar, aclaramos que estas 3 no son las únicas y no son obligatorias, existen muchas más, las ponemos de ejemplo para su respectiva práctica. Empecemos. Forma de proceder en las diferentes tiradas básicas. 1. Mezclar las cartas,
arcanos mayores y menores, extraer carta por carta para colocar una por casilla en los lugares correspondientes según el método utilizado. Posteriormente interpretar. 2. Mezclar las cartas, arcanos mayores y menores, y después ir situando en las casillas, según el método utilizado, tantas como necesitemos para obtener la información precisa. Tanto la mente imaginativa como la intuitiva deben tener vía libre para poder llegar a esos estados de percepción que rozan o se zambullen en la clarividencia. Primera disposición, estudio del tiempo y la personalidad. Carta número 1. El pasado lejano. Sirve para recibir información sobre este periodo tan importante y decisivo de la vida que es la niñez. Así se podrá conocer cómo algunas de las situaciones actuales, buenas o malas, tienen su origen en esa época de la vida. Carta número 2. El pasado reciente. Informará sobre las condiciones que van desde el periodo anterior, la niñez, hasta el momento presente. Así se comprenderá cómo el presente es consecuencia inmediata y lógica del pasado. Carta número 3. El presente. Aquí se juzga el momento actual, pudiendo, mediante la información obtenida, saber cómo se encuentra verdaderamente. Carta número 4. El futuro. Representa las fuerzas más importantes que desde el instante presente van a operar y ponerse en acción para determinar las circunstancias más significativas del futuro. Carta número 5. ¿Cómo te ves a ti mismo? Nos dará una idea del concepto que verdaderamente tenemos de la propia persona. Carta número 6. El ambiente físico. Simboliza el ambiente material, el hogar, la salud, los ingresos y cuanto hace agradable o desagradable la vida material. Carta número 7. El estado emocional. Se refiere a los estados de ánimo, a la relación con el área de los amores, sentimientos, etc. y, como es lógico, a las emociones en general y a las causas que hacen que éstas resulten gratas o no. Carta número 8. La condición mental. Se refiere al mundo de las ideas, de los proyectos y de los pensamientos. Carta número 9. Síntesis. Representa la idea final de todo el proceso. Un resumen que muchas veces representa un consejo que tener en cuenta o la posibilidad de tomar una iniciativa. Segunda disposición, respuesta a una pregunta. Carta número 1. El porqué de la pregunta. En ella aparecen las motivaciones o los porqués que impulsan a buscar una información, negación o respuesta a través de la pregunta. Carta número 2. Lo que favorece o perjudica. Representa aquella serie de obstáculos, frenos, dificultades, etc., que pueden resultar barreras insalvables, o bien aquellas ayudas, apoyos e impulsos que pueden llevar adelante el proyecto, la esperanza, etc. Carta número 3. Lo que se lleva hecho. Se refiere a lo que se tiene hecho, trabajado, madurado, etc., y que en el caso de que el trabajo haya estado bien realizado resultará como una base firme, siendo este soporte inestable en el caso de que la actuación no haya sido correcta. Carta número 4. Respuesta a la pregunta. Se refiere a la directa información que, de forma precisa, pero naturalmente orientativa, indicará la carta situada en este lugar. Carta número 5. Síntesis. Servirá de orientación sobre el campo a seguir, la decisión a tomar una vez considerada la información recibida de todas las cartas anteriores. Tercera disposición, otra fórmula de respuesta a una pregunta concreta. Carta número 1. La pregunta en sí, el asunto que preocupa al consultante o el propio consultante. Carta número 2. Representa los elementos positivos o energías que favorecen, puede ser considerada también como el presente. Carta número 3. La respuesta a la pregunta planteada. Carta número 4. Esta carta simboliza tanto los elementos o fuerzas que operan en contra del consultante, como el pasado. Carta número 5. La síntesis. Conclusión final del tema planteado. Hemos llegado al final del curso.
Esperamos que les haya servido de ayuda en su iniciación y su respectiva práctica del tarot. Sabemos que no es fácil estudiar cada carta, por tal motivo hicimos un resumen de cada una, manteniendo la interpretación fundamental para su respectivo entendimiento de las mismas. Agradecemos a todos por apoyar nuestro canal, eso nos ayuda a crecer y a seguir trayendo más contenido. Nos veremos en otro video. Gracias y felices lunas.